Presente. Buenos días, amados hermanos. Perdón por los retrasos. Sí. ¿Qué se llama? Hoy día quiero compartir con ustedes un tema. Estaba estudiando el libro de Habacuc, ¿no? Habacuc, y bueno, pensamos a veces que en los libros pequeños de lo que es el Antiguo Testamento no encontrar alguna cosa relevante, pero la verdad que hay unas enseñanzas bastante profundas, ¿no?, que podemos nosotros ir aplicando en nuestra vida. Entonces, este mensaje lo vamos a llamar Dios en silencio, lo he llamado, ¿no?, replicando un poquito el silencio de Dios ante muchas cosas. Parece que Dios está en silencio y no nos responde. A ver, vamos a tratar de analizar ese tema y ver cómo podemos reflexionar. Bien, vamos a entregar este tiempo al Señor, ¿no? ¿Ya? Y por favor oramos. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, por tu infinito amor, por este día que nos das, un poco frío, pero en el calor tuyo, Señor, podemos estar siempre agradecidos por tu misericordia y tu bondad, Señor. Gracias, Padre amado, por todo lo que nos das. Te pido siempre por nuestra pequeña iglesia, para que tú la fortalezcas, para que podamos siempre ser consecuentes con lo que tenemos, Señor, con lo que tú nos has dado, con tu gracia, nos has permitido reunirnos ante situaciones tan difíciles que estamos viviendo en este momento en nuestro país, Señor. Ilumina a tus siervos, Señor, para que tu mensaje pueda llegar claramente a todas las personas. Y también pido fortaleza para todos los hermanos que no pueden llegar, que siempre están con preocupaciones, para que tú pongas en su corazón las prioridades de ti, Señor, ¿no? De eso se trata, Padre amado, siempre contigo podemos proseguir a la meta, si no de otra forma será muy difícil, Padre amado. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te agradecemos y te honramos, Señor, siempre, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bien, el mensaje que vamos a hablar ya está basado, bueno, el versículo clave, el versículo guía es Habacuc 1:2. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? Este es un clamor que hace Habacuc a Dios y le dice, ¿hasta cuándo? ¿No? ¿Hasta cuándo? No me vas a responder, básicamente le está diciendo eso, ¿no? Y bueno, a ver, vamos a analizar esto. Como siempre, tenemos 3 puntos que vamos a analizar: el contexto, ¿no?, y lo que se llama el cuerpo y la conclusión. Vamos a ir al contexto en nuestra primera situación. Aquí vamos a analizar 2 puntos, ¿no? El silencio de Dios. ¿Por qué parece que Dios está en silencio? Amado hermano, ¿alguna vez has orado y sentido que Dios no te ha respondido? Yo creo que sí. Que me diga que no, bueno, como cristiano, quiere decir que no ha orado. Bueno, no, la verdad es que muchas veces estamos orando y Dios parece que no nos responde. Ahora, por ejemplo, yo estoy orando bastante por nuestro país, por toda la situación que vamos viviendo. No pretendo que Dios solucione los problemas de nuestro país, pero que nos dé un poquito de arrepentimiento y de sabiduría para que podamos acercarnos a Él, porque entiendo que la única paz y confort que podemos encontrar para nuestras almas está en Él. Entonces estamos viviendo temas muy difíciles, muy complicados, y probablemente sean más complicados todavía, ¿no? Entonces estamos clamando en medio del dolor y lo único que recibimos a veces es un profundo silencio del cielo, ¿no? Parece que Dios no está presente. Seguro que has orado de esa manera y has sentido que Dios no te escucha, ¿sí? Y seguramente en esa desesperanza de orar y no ser escuchado, tú has proferido algunas cosas y has dicho, Dios me ha olvidado, Dios no está conmigo, Dios no me escucha, Dios no me da bola, ¿no? Decimos eso, ¿no? En ese sentido yo quiero darte cuatro características de nuestro Dios
que sería imposible, tomando en cuenta estas 4 características, que Dios nos olvide. No creo que Dios nos olvide y nos deje de lado. ¿Cuáles son las 4 características? La primera, que Dios es el creador y el sustentador de todo. ¿No ven? Él es el creador de toda la naturaleza y además que no solo lo ha creado, sino que lo sustenta. Tiene que sustentar su creación. Él no se olvida de su creación, ¿no? Él no es solamente el origen y la causa de todo, sino que Él está en permanente contacto con toda su creación y con todo el universo. Él está al tanto de todo lo que ocurre en el universo. Él no puede olvidar a nadie, y menos a sus hijos, menos a los que han nacido de nuevo, a su iglesia, a la esposa de Cristo, al cuerpo de Cristo. No creo sinceramente, y la versión bíblica es que nunca va a suceder eso, que Él nos olvide, ¿no? Su silencio en este sentido no es una mudez, no es que Él está mudo y no quiere respondernos, sino que Él estará viendo el momento adecuado, con la expectativa adecuada, dejando de asistirte en algún momento para que tú también crezcas, madures, obedezcas, y hay una serie de situaciones. Él no puede dejarnos en silencio. Así que, sinceramente, yo creo y tengo la confianza plena de que a nuestro país, a Bolivia, ¿no?, algo va a suceder, que Dios va a hacer que las oraciones no van a caer en saco roto y que este país, ¿no?, de alguna manera va a mirar a Cristo, que ese es el objetivo principal, ¿no?, mirar a Cristo. Segundo, ¿por qué creo que Dios, el silencio de Dios no es permanente o no es que nos está dejando de lado? Porque Dios es soberano. ¿Qué quiere decir que Dios es soberano? Él tiene todo el poder y toda la autoridad sobre todo el universo, ¿no? Soberanía quiere decir tener poder y tener autoridad. Cuando decimos la soberanía de los pueblos, la soberanía del país, estamos hablando de tener toda la autoridad y el poder en realidad. De poder autodeterminarnos nosotros mismos, seguir nuestro destino, ¿no? Eso es. Sin embargo, Dios es soberano. Nadie puede ser soberano encima de Dios. Él es el Rey del universo, el principio y fin de las cosas. Por tanto, en su condición de silencio, su silencio es aparente. No hay tal silencio, pues no puede olvidar a su creación y menos aún a sus hijos. Entonces, segunda razón por qué Dios no puede estar en silencio. Tercera razón, ¿no? Dios es adimensional. ¿Qué quiere decir? Que Dios no está sujeto ni al tiempo ni al espacio. Él es el creador del tiempo y del espacio. A veces nosotros estamos diciendo, Dios no me ha respondido. Nosotros queremos la respuesta ese rato, ¿no?, para mañana. Hoy día le he orado, mañana que me dé ya una solución. No, el tiempo de Dios es diferente al tiempo nuestro. Si bien Él ha creado el tiempo y el espacio, Él no está sujeto a tiempo ni al espacio. Él es espíritu, está en el infinito. Si nos imaginamos a Dios, yo no puedo imaginarme una cosa corpórea, nada, no puedo, ¿no? Mi mente no da para imaginarme a Dios en un sentido determinado, porque soy finito, ¿no? Finito, espacio y tiempo, ¿no? Y tampoco puedo decirle a Dios, mañana te veo, mañana tenemos reunión, mañana me respondes. No, Dios obra de otra manera. Su silencio en este sentido es aparente y no está condicionado a las características dimensionales de espacio y tiempo, y Él responde de acuerdo a su alto propósito y a su misteriosa voluntad, porque es misteriosa. A veces para nosotros la voluntad de Dios nos cuesta descubrirla, ¿vale? Bien. Cuarta característica, Dios es incomprensible, ¿no? Hay una teoría dentro de la teología, una doctrina más que teoría, no es una teoría, es una doctrina, la incomprensibilidad de Dios, que Dios es incomprensible en toda su magnitud, ¿no? ¿Sí? En realidad hay muchas cosas que no comprendemos de Dios y no las vamos a comprender, ¿no? Esa es la doctrina de la incomprensibilidad de Dios. Pero ante su incomprensibilidad está la cognoscibilidad de Dios, es decir, yo a Dios lo puedo conocer, y lo puedo conocer en sus aspectos que Él me ha
revelado. Entonces, probablemente yo no comprenda por qué Dios, después de que el último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías, hizo sus profecías, hayan pasado 400 años de silencio, aparente silencio, ¿no? ¿Qué estaba haciendo Dios en esos 400 años? Y recién después de 400 años empezó la revelación del Mesías, con Juan el Bautista, ¿no? Entonces, no puedo comprender por qué Dios estará haciendo eso, pero seguramente Él tiene un propósito mucho más alto que el mío, mucho más alto que todos nosotros. Todo está asignado en su plan perfecto. Entonces, amados hermanos, si bien Dios es incomprensible, no puedo comprender por qué le sucede la muerte a una persona, por qué seguimos enfermos. Yo mismo le digo a Dios muchas cosas, a veces orando en las mañanas, le digo, Dios, no entiendo, ¿no? Y no pretendo que tú me ilumines para comprender muchas cosas, pero simplemente dame fuerza, ¿no? Para seguir adelante. Dame fortaleza para seguir adelante. Sé que tu propósito es mucho más alto, aunque yo no lo entienda, yo no lo comprenda, tu propósito está por encima de todo aquello. ¿Qué querrás hacer conmigo? Vapulearme, hacerlo, no importa, eso ya es tu decisión, no la mía, ¿no? Entonces nuestra voluntad no es nuestra, en realidad es la de Dios la que debería ser. Si bien Dios respeta nuestro libre albedrío, nuestra libre voluntad para tomar decisiones, Él siempre está al control de todo, ¿no? Entonces, ese silencio de Dios, tal vez Habacuc en ese tiempo no se hizo esas preguntas, ¿por qué no me respondes?, le decían, ¿no?, a Dios. No se hizo esas preguntas porque todavía no comprendía que Dios era el creador y sustentador en su verdadera dimensión, no comprendía que Dios es soberano, no comprendía que Dios es adimensional, no comprendía que Dios es incomprensible pero cognoscible, ¿no? No comprendía. Y después, en este libro de 3 capítulos de Habacuc, él se va a dar cuenta que sí, realmente Dios había sido soberano, no comprensible, muchas cosas, y su propósito es mucho más alto. Él se va a dar cuenta de que Dios realmente tiene el control de todas las cosas, ¿no? Al principio no se daba cuenta y reclamaba, ¿no? Es reclamando. Bien, ese es, digamos, un poco el comentario en torno al silencio de Dios. Y por favor, hermanos, de aquí podemos sacar que Dios nunca está en silencio, ¿no? Él siempre está pendiente de lo que te pasa, ¿no? ¿Sí? Entonces, bien, ahora hablemos un poquito del libro de Habacuc. El libro de Habacuc es un libro muy pequeñito, pero grande en su mensaje, ¿no? Y así son los libros que están en el Antiguo Testamento. Hay muchos libros que son bien pequeñitos, pero tienen un profundo mensaje que a veces nosotros tenemos que ahondar un poquito, sondear un poco para sacarle la verdadera enseñanza, ¿no? El tema de este libro es confiar en Dios soberano, ¿no? Es la confianza que debemos tener en Dios. Este libro fue escrito en 607 a.C. de Jesucristo. El autor es Habacuc y el lugar es Judá. Hacia el final del reino de Judá, ustedes saben que Israel se había dividido en el reino del norte y el reino del sur, y el reino del sur era llamado Judá, ¿no? Y donde prácticamente solo 2 tribus componían este reino, ¿no? La tribu de Judá y una media tribu de la tribu de Benjamín. Las demás tribus componían el reino del norte, ¿no? Al final del reino de Judá, cuando Judá estaba decayendo totalmente, las cosas ya estaban bien empeoradas, el rey Josías, uno de los reyes de Judá que había hecho ciertas cosas santas, había recuperado la reverencia a Dios, había hecho muchas cosas buenas, ¿no?, había muerto. Y para colmo, sus descendientes, que tuvo 3 hijos y un nieto, hicieron barbaridades, hicieron tonteras, se alejaron del camino de Dios, y pues el reino de Judá estaba en picado, ¿no? Todo se echó a perder básicamente. Habacuc, en ese contexto, en esa situación del reino, Habacuc era contemporáneo de Jeremías. Imagínense, Jeremías era el profeta llorón, ¿sí?, el que lloraba por todo lo que estaba pasando en el pueblo de Judá. Entonces, Habacuc, en ese contexto también, donde el pueblo de Judá estaba totalmente con desazón, totalmente perdido, inclusive en la idolatría y muchas cosas perdido, cuestiona el silencio de Dios.
y le dice, Señor, ¿hasta cuándo? Ya pues de una vez ven a castigar, como si nos pondríamos nosotros a orar ahorita, Señor, ¿hasta cuándo no vas a castigar a Bolivia, al Chapare, no sé qué cosa podemos pensar? ¿Hasta cuándo no vas a castigar a todos? Nos ponemos, ¿no ven? En una situación, ¿hasta cuándo no vas a castigar la injusticia o lo que sea? Muchas cosas podemos pensar, ¿no? En nuestra situación, en nuestras necesidades, ¿no? ¿Sí? Y lo cuestionamos a Dios de alguna forma, ¿no? ¿Sí? Y a este pueblo, ¿no? Un político decía de Bolivia, y es triste que pensemos así, pero así está la cosa, Bolivia merece lo que tiene, porque somos realmente muy inconstantes, no somos, a veces nos importa lo que pasa, ¿no? ¿Sí? Estamos en eso, y no amamos, parece, a nuestra tierra. Lo único que nos preocupa es irnos de aquí, ¿no? La gente está más preocupada de irse, ¿no? He oído la expresión de un joven boliviano que en una entrevista me dice, aquí no hay nada, aquí no hay plata para nada, o sea, todo está en la plata, no hay plata para nada, y aquí está al exterior, ahí uno ir a ganar, aunque trabaje de lo que sea, ¿no? Aquí voy a ir a ganar plata. Entonces, no nos interesa la identidad de nuestro país, no nos interesa nada, lo que nos interesa es el dinero. Es el dinero lo que nos mueve, ¿no? Allá me voy a realizar con dinero, ¿no? Y a veces no sabemos cómo vamos a vivir allá, no importa si entregamos nuestras almas, no importa, para vivir en el sueño americano, el sueño europeo, el sueño argentino, el sueño brasilero, llámele el sueño que quieran, ¿no? ¿Sí? Probablemente los de Judá también estaban en una situación así, diciendo, a ver, que aquí no hay gasolina, no hay diésel y todo estaba en una situación terrible, ¿no? Entonces Habacuc le dice, Señor, ¿hasta cuándo no vas a castigar a este pueblo? ¿Hasta cuándo? ¿No? Eso le va. Y Dios le va a responder de una manera contundente, vamos a ver cómo le va a responder. Por eso, el contenido del libro lo he dividido en 5 partes, ¿no? Aunque en los libros normales está dividido en 3, pero yo lo he dividido en 5. ¿Por qué? Capítulo 1, 1 y 4, el clamor de Habacuc. Primero es su clamor, está diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? Ya pues, de una vez. El capítulo 1, del verso 5 al 11, hay la primera contestación de Dios. Dios le contesta y le dice, así voy a castigar al pueblo. En el mismo capítulo 1, del 12 al 17, hay un cuestionamiento a la respuesta de Dios, un segundo cuestionamiento de Habacuc. Le cuestiona, ¿por qué vas a castigar así al pueblo? ¿Por qué estás usando eso para castigar? Ahorita vamos a ver qué está usando. Y ahí Dios, en el capítulo 2, le va a dar una respuesta contundente. Yo he elegido esto y le va a dar una respuesta contundente. Tremendo. Y en el capítulo 3 vamos a ver el rendimiento de Habacuc, arrodillarse, orarle al Señor y decir, yo tengo confianza en ti, ¿no? Esos 3 capítulos realmente son bien reveladores de cómo a veces nosotros cuestionamos a Dios, nos damos cuenta de que hemos hecho mal y al último lo único que nos queda es arrodillarnos. Amén. Y decir, Señor, tú eres el que tienes toda la verdad y las cosas como debe ser, ¿no? Tú eres soberano, tú eres incomprensible, tú eres adimensional, tú eres todo lo que nosotros, y tu silencio pues no era que realmente yo estaba viendo, que no me escuchas, no sé qué, ¿no? Entonces, el centro de este libro está en un llamamiento a confiar en Dios. Así que hoy día yo los exhorto, amados hermanos, a que a pesar de las circunstancias adversas que estemos pasando, difíciles que estemos pasando, no haya gasolina, no haya lo que sea, siempre confiemos en Dios. No es que nosotros los cristianos vamos a agarrar armas y vamos a ir a una revolución. Nuestra arma está en la palabra, está en el Evangelio. Nosotros, esa es nuestra forma de luchar. Cada día nosotros tenemos que ir a luchar con el Evangelio, predicando el Evangelio a toda criatura. Esa es la gran comisión que tenemos nosotros como iglesia. A quien sea, donde sea, en la cola de la gasolina, en la marcha de no sé qué, de Conteco o lo que sea, donde sea, nosotros tenemos que predicar a Cristo, hablarles de Cristo. Esa es nuestra arma, ese es nuestro misil, ¿no? Poderoso que tiene que ir hacia todas las personas para cambiar las mentalidades, porque las revoluciones no cambian muchas veces la mentalidad, solo someten de otra manera al pueblo, ¿no? De lo que estaba de una forma a otra manera, ¿no? ¿Sí? Y nosotros tenemos que ser capaces ante ese evangelio, al proclamar ese evangelio, de entregar nuestras vidas por ello.
si es necesario, amados hermanos, ¿no? Entonces, miren, en una parte en el capítulo 2, versículo 4, dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá, dice, ¿no? Entonces, aquí Habacuc nos está diciendo que justamente por la fe nosotros vivimos, por la confianza que tenemos en el control y en la autoridad de Dios, en las promesas que Él nos ha hecho, en esa confianza debemos vivir. Y ese es el mensaje de este libro de Habacuc. Cuestiona el silencio, pero al final se da cuenta que el único ser maravilloso en el que podemos confiar y tener una luz en el túnel, como decimos, es nuestro Señor Jesucristo. Él es la luz, Él es la vida, Él es el pan de vida, Él es todo para nosotros, ¿no? Entonces, amados hermanos, eso. Entonces el mensaje yo lo he dividido en 3 partes, ¿no? Estas son las partes en que divido. El clamor de Habacuc, el segundo cuestionamiento y la confianza, ¿no? Las 3 cosas que encontramos en este libro y que más o menos de acuerdo a lo que les comenté a cómo he dividido el libro de Habacuc. Entonces, en función de eso, hemos encontrado estos 3 mensajes, si se quiere, ¿no? El clamor y el cuestionamiento están en el capítulo 1, y el cuestionamiento parte el capítulo 2 más, ¿no? El inciso B, el capítulo 2. Y la confianza es el capítulo 3. Bien, vamos a pasar a analizar cada uno de estos. El primer punto, el clamor, ¿no? Si ustedes abren sus Biblias, por favor, en Habacuc, capítulo 1, versículos 2 y 3, si alguien me lo puede leer. Habacuc, capítulo 1, versículos 2 y 3. ¿Alguien lo tiene? Hermano Carlos, adelante. Habacuc capítulo 1, versículo 2 y 3. 2 y 3. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Qué clamor, ¿no? ¿Hasta cuándo, Jehová, no clamaré y no oirás? Me dicen, ¿no? ¿Por qué me haces ver iniquidad? ¿No te has sentido así cuando tú vas por la calle y ves injusticia así? ¿Por qué Dios tengo que ver esto, no? Desde nuestra perspectiva, desde nuestro punto de vista, hacemos, ¿no? Habacuc se quejó al Señor. Se quejó de la terrible violencia, de la iniquidad, había robo, contienda, injusticia, todo eso había en Judá. El pueblo estaba viviendo de una manera triste y perdida. Y le dice, y la pregunta, ¿no? ¿Por qué? Siempre que esa pregunta de por qué siempre nos viene a la cabeza. ¿Por qué tiene que suceder esto? ¿Por qué tiene que haber? ¿No? Habacuc seguramente se estaba haciendo esa pregunta en su cabeza de por qué. Y le reclamó a Dios. ¿Hasta cuándo este pueblo va a quedar sin castigo? ¿Hasta cuándo vas a permanecer en silencio mientras este pueblo está pecando aquí? Yo me he sentido así en algún momento. ¿Hasta cuándo Bolivia va a estar, no, así? Decía, no, sí, Señor, ¿hasta cuándo? ¿No? Vivimos de bloqueos, de todo, ¿no? Estaba leyendo en las noticias que hemos perdido la posibilidad de ser parte de la vía interoceánica. ¿Por qué? Y una de las razones fundamentales es que somos un pueblo inseguro, lleno de bloqueos, todo, y ninguna carga que pase de otro país por medio de esto. China ya ha elegido al Perú, nosotros estamos quedados fuera, ¿no? Y así estamos, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Nosotros podemos decir, ¿no? ¿Sí? Entonces Habacuc le dijo eso a Dios, ¿no? ¿Hasta cuándo? Con duda, con mucha incertidumbre. Ustedes han conocido, leyendo los evangelios, los 4 evangelios, tenemos uno de los discípulos que era el que más dudaba. ¿Por quién era?
Tomás. Habacuc se le llamaba el Tomás del Antiguo Testamento, porque dudaba de todo, ¿no? Así, Habacuc se le decía, el Tomás del Antiguo Testamento, dudaba de todo. El término hebreo clamaré significa un lamento constante en oración. Clamamos a Dios, le clamamos, constante, ¿no? Algunos dicen, si hayas pedido a Dios una vez, ¿no?, y no te ha contestado, ya no tienes que pedir, no, Él ya sabe. No, Dios quiere que le clames. Tienes que pedir 100 veces, aunque no sabes su tiempo, ¿no? Él quiere que tú mantengas dependencia con Él. Ese es uno de los propósitos de la oración. El clamor constante. ¿No ven? ¿Sí? Es eso lo que quiere Dios. Quiere conocer tus inquietudes y siempre quiere que estés, ¿no? Y que seas agradecido, inclusive cuando Él contesta tus oraciones muchas veces y que nos olvidamos, ¿no? Él nos ha respondido, pero nos olvidamos, ¿sí? Habacuc clamaba con lágrimas, ¿no? Como un profundo patriota que amaba a su pueblo, y él estaba profundamente abatido por toda la podredumbre, la corrupción que veía, las condiciones morales y espirituales en que vivía el pueblo de Judá. Este es el verdadero lenguaje de aquel que ha visto demasiado mal y no puede callar. Y esto quiero decirles una reflexión importante, hermanos. Nosotros no podemos callar ante el mal. No podemos agarrar y decir, me vale, me importa. No podemos decir eso. ¿Qué herramientas tenemos para clamar la oración? ¿Qué otras cosas tenemos? El Evangelio. Podemos hacer pequeñas cosas. Yo les digo, no vamos a salir con un arma ahí a hacer revolución. Esa no es la revolución que Cristo ha venido a hacer. No ha venido trayendo un séquito de ángeles con armas AK-47, así. No ha venido a eso. Ha venido a hacer una revolución en nuestra mente, en nuestro corazón, de otra manera, proclamando el Evangelio. Esa es nuestra misión, amados hermanos. Y no podemos permanecer incólumes, insensibles ante todo lo que está pasando. No podemos permanecer. Oramos muchas veces por nosotros, por mí, ay, que Dios me dé prosperidad, que me dé salud, que me dé todo. Pero nos olvidamos de orar por toda nuestra sociedad y nuestro contexto. Habacuc eso está diciendo, ¿no? No debemos callar ante la iniquidad, debemos denunciarlo en lo que sea posible, siempre, ¿no? Hay medios para hacerlo, ¿no? Denunciar la iniquidad, la injusticia, ¿no? Y no buscar la venganza, ¿no? Porque el único vengador, el único vindicador de todo es nuestro Señor, es Dios, ¿no? Entonces, clamar a Dios no es tener alguna duda, es mostrar una fe que no se rinde. Sigo clamando a Dios, yo voy a seguir clamando por nuestro país. Aunque parece que no tenga respuesta, voy a seguir clamando por nuestro país. Porque quiero que se salve. Miren, años que yo oro por mis hermanos, por su salvación. No pasa nada hasta ahora, no sucede nada. Pero hay que dejarlo en las manos de Dios. Les hablo cuando tengo la oportunidad. Les he hecho tratar de reflexionar. Se enojan a veces, todo lo que quieran. Pero nunca hay que dejar de luchar, ¿no? Con las armas que Dios nos ha dado, ¿no? Martín Lutero, cuando estaba en su celda, aprisionado, él decía, Dios mío, ¿dónde estás? Y cada vez clamaba, Dios mío, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Decía. Y ese clamor que lo hacía todos los días, esa lucha, le llevó un día a descubrir el Evangelio y la gracia, a Martín Lutero. Cuando Dios, escúchenme bien esto, hermano, cuando Dios permite que veamos el pecado, no es para que nos desesperemos, aunque sí nos desesperamos, ¿no? Sino es para que intercedamos con la oración, con todo ante el Señor, ¿no? Ver el mal
debería impulsarnos a hacer el bien, a orar, a practicar el Evangelio, no a resignarnos. Eso debería, ¿no? Así que a Habacuc le podríamos decir eso, ¿no? El que clamaba, ¿no? Él no se quedó quietito, clamó por su pueblo, clamó a Dios, lloró, echó lágrimas por su pueblo. Cuando hemos lanzado una lágrima por nuestro país, creo que no, muy difícil, ¿no? Sí. Pero no, nuestro país, con todos sus defectos y todo, nos ha acogido. Lo tenemos aquí. Somos bolivianos, cosa que no podemos ser en otro país. Así, amados. Bien, la angustia de Habacuc. Ahora fíjense cómo le va a decir la respuesta a nuestro Dios, nuestro amado Dios, la respuesta que le va a dar. La primera respuesta. Habacuc 1, 5, 6. Si alguien me lo lee. Habacuc capítulo 1, 5 y 6. 5 y 6. Miren la respuesta que da Dios. Habacuc capítulo 1, versículos 5 y 6. Roxana, por favor. Los caldeos castigarán a Judá. 5 y 6, 5 y 6. Pero 1, 5 y 6. Sí. Es aquí lo que tiene. Sí. Ahora, versículo 5. Ya. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Miren la respuesta que le da Dios a Habacuc. Mira, te voy a asombrar, voy a hacer cosas que tú no vas a creer, me dice en realidad. Yo voy a elegir a los caldeos, una nación cruel, presurosa, para castigar al pueblo de Judá. Voy a elegir a los caldeos. ¿No ve? Uno dirá, pero a los caldeos eran los babilonios. Dios iba a levantar a todo el pueblo caldeo para castigar a Judá. Imagínense. El enemigo elegido era cruel, avaricioso, violento, terrible, soberbio. Eran famosos por su caballería, veloces en conquista, más feroces que lobos nocturnos. Escarnecían a los reyes y príncipes, esclavizaban pueblos, ¿no? Y su fuerza era su Dios. Ese era el pueblo caldeo, ¿no? Dios eligió a este pueblo impío para castigar a Judá. La pregunta es, ¿por qué no eligió otra cosa? ¿Por qué no eligió a otro pueblo, no? A este pueblo tan cruel y feroz. ¿Saben por qué? Porque Dios no va a elegir pueblos más justos, ¿no? Va a elegir siempre a lo más deplorable, ¿no? Para que sigan viviendo su pecado esas personas, ahunden su pecado más y un día les venga el juicio. Ayer hablábamos en el juicio a las naciones, el juicio a las naciones que van a vivir. Babilonia va a ser juzgada terriblemente, ¿no? Y cada vez su iniquidad va siendo mayor, ¿no? Porque Babilonia, si bien hoy día no conocemos una nación con nombre de Babilonia, ya se está armando una Babilonia mundial, un reino que se opone a Dios, se está armando, tanto en lo económico como en lo espiritual se está armando. Y eso está usando Dios de alguna forma para castigar a su pueblo, ¿no? Porque pecamos. Dios no podría castigar con un pueblo santo, porque de esa forma ese pueblo santo acumularía culpa y iniquidad. Es la misericordia de Dios, no quiere que un pueblo santo acumule culpa, acumule iniquidad. Que los caldeos sigan siendo caldeos, ¿no? Más crueles, más crueles. Amado hermano, te digo una cosa, ¿no? ¿Te duele el pecado de tu familia, tu ciudad, tu iglesia? ¿Te duele?
A mí me duele, ¿no? Me duele cuando veo en la iglesia que algún hermano se descompagina de nosotros, todo. Me duele. No puedo ocultar mi dolor, porque yo no puedo estar feliz cuando alguien se pierde, ¿no? Por más cristiano que diga ser, ¿no? Cuando perdemos el respeto, perdemos, digamos, el compromiso, perdemos todo, nos duele, ¿no? No porque queramos meternos en la vida de alguien. Yo no voy a decir, ¿no? Yo soy jabón, a mí me importa, jabón todo me resbala, ¿no? Eso es lo que dice mucha gente, ¿no? ¿Sí? Me duele lo que pasa en nuestro país, me duelen los bloqueos, me duele la cola de gasolina. Ayer veía una cola de no sé cuántas cuadras para el Cristo, tremendas, creo que eran 10 cuadras mínimo, ¿no? De hacer cola. Me duele ver la gente durmiendo allí anoche, ¿no? Durmiendo, todo eso. Me entristece, nos parte el corazón. Quisiéramos que las cosas fueran de otra forma, ¿no? Pues, como Habacuc, ¿no? Habacuc nos enseña eso, ¿no? Que debemos tener piedad y clamor por nuestra sociedad. Y tener presente que Dios va a responder, ¿no? De acuerdo a su plan perfecto. Y Dios va a elegir para castigar, y Él es libre de elegir diferentes enemigos. Te puede elegir para disciplinar, castigar, llámalo como quieres, para retribuir, como dice la teología, la retribución. Puede elegir diferentes cosas, enfermedades, plagas, reducción financiera, enemigos mortales, el poder dictatorial. Puede elegir lo que Él quiera para poder disciplinar. La forma que Dios elija siempre será la justa y más apropiada respuesta a la iniquidad encontrada. Y no todo tiene que ver con el pecado. Si alguien está enfermo, es que ¿cómo habrá pecado? Pues, no es así. Son diferentes circunstancias, ¿no? Muchos son consecuencias de errores, lo que hacemos. Otras veces Dios quiere probarnos para forjar también nuestro carácter, para controlarnos. A veces permite que un cristiano pueda morir inclusive para después preservarlo de futuros males posibles. ¿No? Así es Dios, nuestro Dios tiene todo el control. Entonces imagínense cómo se habrá sentido Habacuc al que le diga, no, pues yo te voy a hacer ver cosas maravillosas y voy a elegir al pueblo caldeo para castigar a Judá. Habacuc ese rato su cara debió cambiar de color, es como si dijeran los bolivianos, vamos a elegir, no sé, pues a quién, a los argentinos, a quien sea, para castigar al pueblo. No, sí, a los chilenos a veces dicen, no, hermano, no, nosotros amamos a los chilenos, ¿no? Yo les digo, cuando he estado en Chile, un pueblo tan amable, yo tengo un concepto del chileno que es una persona bien patriótica. Sí, tengo ese concepto, sí, pero los bolivianos no somos patriotas. Eso se ve especialmente en el exterior. De los bolivianos. Pelean para todo. Pelean, asociaciones de bolivianos. Los peruanos, ¿cómo se ayudan? Se ayudan, los chilenos. Excelentes. Sí, inclusive se ayudan. ayudan. Pero los bolivianos nos damos palo. Las asociaciones de bolivianos en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina, en Europa, peleando, ellos hablando mal del otro, dándose, poniéndose tranca. El boliviano es bien trabajador, es reconocido como bien trabajador, pero bien egoísta, trabaja en sí mismo. ¿No? De verdad los chilenos a mí me han sorprendido, conocido. Tengo amigos muy sí. ¿No? Que se llama, y tengo fe de que Dios les va a hacer devolver el mal. Sí. ¿No? Entonces, la culpa de la guerra no es tanto, sino de otros intereses. Han peleado, Inglaterra, el famoso impuestazo que han puesto, y al final así es.
Y nosotros los bolivianos nos hemos unido a Perú y los hemos abandonado los peruanos en la guerra. Los hemos abandonado. Entonces ha sido terrible. El peruano odia más al chileno que nosotros. Sí. Odia más. No, nosotros digo en forma general, porque Claro. nosotros no odiamos a nadie, pero a veces pensamos en esas lógicas, ¿no? Sí. Bueno, eso como corcheto, ¿no? Así que hermano, lo amamos. Es ¿No? boliviano. Boliviano, sí, ¿no? Pero igual, ¿no? Entonces, así es, ¿no? ¿Sabes, hermanos? Imagínense cómo se habrá sentido Habacuc. Voy a elegir al pueblo caldeo. Ay, caramba, ¿no? Ya iba a venir el segundo cuestionamiento de Habacuc, ¿no? Va a ser una pequeña protesta. Va a protestar. Habacuc, capítulo 1, 12, 13, ¿quién me lo lee? Va a protestar. Amén. Ya, amén, mi amado hermano. 1, 12 y 13 12 y 13. 1, 12, 3. 13, sí. Capítulo 1, versículos 12 y 13. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio es de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo de él? Miren lo que le está diciendo Habacuc a Dios, ¿no? Le está diciendo, tú que eres limpio, que no eres agraviador a Dios, que tú eres santo en cierta forma, ¿por qué pues eliges a estos menospreciadores? Y callas cuando estos, los caldeos que son crueles, que son tales, van a asolar a nuestro pueblo, a mi pueblo, cuando destruye el impío al más justo que él. O sea, le estaba diciendo, oye, los de Judá son más justos, ¿no? Como decía, aquí los bolivianos son los más justos, ¿no? ¿Cuántos al revés? Hermano, eso le estaba diciendo Habacuc a Dios. ¿Por qué pues los caldeos? Si ellos son más injustos que nosotros. Nosotros somos el pueblo de Dios, imagínense, ¿no? Así nos pasa muchas veces a los cristianos. Yo soy cristiano. El título de cristiano no te da la piedad muchas veces, ¿no? Tenemos que mostrarlo, dar fruto, ¿no? Cuando Habacuc oyó a Dios quedó muy preocupado, claro, bien preocupado, ¿no? Y esa agitación le provocó un segundo diálogo con Dios, ¿no? Este diálogo es bien interesante, está desde el versículo 2 hasta el versículo 20, ¿no? Del versículo 12 del capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 20, ¿no? ¿Cómo Dios podría castigar a Judá por medio de una nación que era peor que ellos? Y le argumenta a Dios, le dice, tú eres justo. ¿Cómo pues una persona justa como vos va a elegir un pueblo como ese? A ver, en cierta forma le está cuestionando a Dios, a ese pueblo tan agraviante. Y no se estaba dando cuenta de que el agravio que Judá había hecho contra Dios era mayor que el pueblo caldeo. ¿Por qué? Porque los judíos estaban pecando a pesar de que conocían la luz. Los caldeos no conocían la luz, no conocían a Dios. En cambio, Judá era el pueblo elegido. Él tenía una ventaja, el pueblo de Judá. Dios se había revelado a este pueblo y aún así estaba rechazando la luz. Sacrificaban ídolos, engordaban, ¿no? Terrible, ¿no? Y elegir a los caldeos. Ese es, ¿no? Al igual que Habacuc, amados hermanos, nosotros los seres humanos nos ponemos a cuestionar los métodos y elecciones de Dios y protestamos y nos queremos hacer más justos que Dios.
Juzgamos con nuestra propia opinión. Así debería ser, así. Por ahí en nuestro país me pongo a pensar en un toque de humor, ¿no? Ha elegido el MAS para castigar, ¿no? ¿No? De verdad, ¿no? Sí. Y vamos a seguir con eso, ¿no? Sí. ¿No? En serio, aunque parezca el chiste, ¿sí? Yo le decía a mi esposa así, por ahí dijimos, una ideología, que ni siquiera es ideología, ¿no? Un movimiento que se ha levantado y que ha destrozado nuestra manera de pensar y muchas cosas. No es porque odiemos a los originarios, nada, nosotros somos originarios, todos hemos venido de alguna forma, tenemos nuestras raíces, ¿no? Así que, amados hermanos, ahí está el problema y estamos enfrascados en un odio, en todo, ¿no? Queremos toda la fuerza. Y Dios por ahí ha elegido hasta los partidos políticos para castigarnos, ¿no? ¿Sí? Ni modo. ¿Dónde debe estar la reflexión? En el cambio de nosotros como personas, como mirar a Dios, ¿no? En nuestro corazón. A mí a veces me critican y dicen, alguna vez algún colega, algún amigo me dice, no vas a cambiar a nadie. ¿Y yo quién soy para cambiar a alguien? Soy Dios, tengo el poder, soy Simán, yo no puedo cambiar a nadie. Estoy luchando por cambiarme a mí mismo, así mi lucha, ¿no? Tremenda, ¿no? Sí, ¿no? Pero sí puedo predicar el cambio para muchas personas, ¿no? Y gracias a Dios algunas personas escuchándome como instrumento de Dios, no porque yo, o sea, han cambiado sus vidas, aunque sean poquitos. En el hecho de mi muerte puedo decir, creo que 1, 2 o 3, creo que han cambiado, ¿no? He ayudado a cambiar, me sentiré tranquilo, ¿no? Varias personas que han mirado a Cristo gracias a nuestra predicación. No hemos llenado estadios, como digo, como Billy Graham o Charles Spurgeon, que predicaba sin micrófono a 126.000 personas. Imagínense lo que hacían estos grandes hombres de Dios, enfermos, ¿no? Enfermos, ¿no? Predicaban así la palabra. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, amados hermanos, tenemos pues una gran misión como seres humanos, ¿no? ¿Sí? El mundo no va a cambiar, amados hermanos. Puede mejorar, no va a cambiar. Estamos yendo al deterioro, a la destrucción. A mí me decían que era pesimista. No se trata de pesimismo, nada, se trata de una realidad, ¿no? El mundo cada día está yéndose peor, a pesar de los avances, la inteligencia artificial, todo lo que quiera, el mundo se está yendo en picado hacia la destrucción. Algún momento va a haber esa destrucción y todavía no estamos experimentando la ira de Dios. Cuando experimentemos la ira de Dios, ahí va a ser canela, ¿no? Ay, realmente, ahorita estamos viendo que el COVID, que tal, que siga, que no sé qué, pero todavía no está viniendo la ira de Dios. Hay señales de que Dios ya se va a acercar. ¿Cuándo será? No lo sabemos. Pero cuando se acerque la ira de Dios, no vamos a acercar. Porque Dios con toda su ira y con todo derecho va a venir a castigar el pecado. ¿Y qué cosas elegirá? No lo sé, hermanos. La protesta de Habacuc, la respuesta, miren aquí lo que le da la respuesta a Dios a esta segunda inquietud. Primero, Habacuc clamó y le dijo, no, ya voy a elegir a los caldeos. Ahí saltó Habacuc y dijo, no, pues, ¿cómo pues los caldeos? Su protesta. Ahora miren lo que le va a responder a Dios, y es el verso que había leído cuando hemos hablado del libro. Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿No? Este es el mensaje del centro, el centro del mensaje del libro de Habacuc. Habacuc, miren, cuando le cuestionó a Dios, tomó una actitud reverente y se retiró a su torre, a una torre vigía, para ver qué respuesta le daría el Señor. ¿No?
¿Qué sucede, amados hermanos? Es un llamado hermoso que Habacuc hace a todos nosotros. Cuando nosotros clamamos a Dios, no debemos entrar en la lógica de decirle a Dios, ¿cuándo me vas a responder? Pues, ¿qué me vas a decir? Y empezamos a soñar, me vas a responder, ¿qué cosa me va a ver buscando? Que no. Habacuc, ¿qué hizo? Se fue al silencio. Se fue en silencio. Se fue a reposar, a meditar en la palabra de Dios. Porque meditar no es estar en silencio, es estar, mascullar la palabra de Dios. Y ahí esperó la respuesta de Dios, en silencio. ¿No? Quería estar a solas para adquirir la perspectiva de Dios, a solas. Es un principio muy importante que nosotros los creyentes lo hemos olvidado. Cuando clamemos a Dios, esperemos la respuesta en silencio. Clamando, orando, seguir orando. Es decir, lo que llamamos nosotros apartar un tiempo devocional para Dios. Cuando yo les mando los devocionales cada día, no es simplemente para que ustedes lo lean en su ratito, ya, listo, amén, amén. No, es para que ustedes, es un llamado a que ustedes, en un momento del día, en un momento que tengan, lo lean todo el completo, porque solo mandamos un versículo, ¿no? Un versículo guía, ¿no? Con su reflexioncita abajo. En un momento concreto ustedes dediquen un tiempo devocional a eso, lo lean todo, lo reflexionen y escuchen lo que Dios quiere decir. Tal vez una respuesta, porque muchas veces ha sucedido que cuando leemos un devocional es como si adecuara a nosotros. ¿No ves? Es como si nos estuviera diciendo, casadito para ti. ¿No? Pasa eso, ¿no ves? Sí. Es un principio muy importante que deberíamos practicar los creyentes, ¿no? Tiempo devocional, lo que hizo Habacuc. Y miren, ahí en su silencio, cuando Habacuc estaba ahí, Dios le dio instrucciones, ¿no? Y le dijo, miren esto en Habacuc 2:2, me encanta esto. Y Jehová me respondió, y le dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Ahí le dan la visión. ¿Y qué visión le da? No, Dios a Habacuc le dice que tu pueblo que hoy día estás clamando, un día va a ser reivindicado. Y habla un poco del nivel, ¿no? Un día Israel, Judá, va a ser reivindicado, va a ser restaurado. Pero ¿cuándo va a suceder eso? Cuando se arrepientan, cuando reciban al Mesías realmente como debe ser. Porque el pueblo de Judá ha rechazado pues al Mesías. ¿Vale? Se da una visión de futuro, ¿no? ¿Sí? Escribe la visión se refiere a eso, la visión al futuro. No se olviden que los libros del Antiguo Testamento están hablando en presente y de pronto te hablan en futuro. Así son los libros proféticos. ¿Se acuerdan de Isaías, de Jeremías, de Sofonías? De pronto están hablando del presente, están viendo la situación presente y de pronto, al futuro, al reino milenario, cuando va a ser restaurado. Siempre, a pesar de todo lo que se llama la atención, se exhorta en los libros del Antiguo Testamento, hay una visión de futuro, hay una visión de esperanza. Y eso es lo que nosotros no debemos perder tampoco de vista, amados hermanos. Escribe la visión. No solamente le dice, mira, ¿no? Escribe. Por eso Habacuc escribió este libro. ¿No? Esta era la respuesta de Dios a la pregunta de Habacuc, para que el que la leyere pudiese correr con la noticia y diga, hay esperanza. Va a haber la caída de Babilonia y va a haber la restauración de Judá. Este versículo apunta a la esperanza de los judíos, la venida de Cristo a la tierra para conquistar a sus enemigos y quitar de su reino todo escollo, todo aquello que ofende, ¿no? Y restablecer de esa manera un reino glorioso. Eso es lo que está llamando Dios a Habacuc. Miren, y aquí le dice algo bien importante. Debido a que el alma del rey de los babilonios, ¿no? Se ha levantado en orgullo, ha atacado al pueblo, todo, él morirá. Pero el remanente piadoso de Israel va a vivir.
el remanente. Siempre Dios ha mantenido un remanente, a pesar de la rebeldía de su pueblo, un remanente, un pequeño grupo de creyentes que han tenido fe, siempre ha mantenido, hasta el día de hoy. En el mismo pueblo judío hay un pequeño grupo de cristianos que han creído en el Mesías, y ese pequeño grupo un día va a salir adelante a predicar el Evangelio. Este versículo es muy famoso en la Biblia, ¿no? Dice, el justo por la fe vivirá. Y eso se utiliza en todas partes, en varias partes del Nuevo Testamento. Dice, el justo por la fe vivirá. He encontrado 3 referencias al justo por la fe vivirá en el Nuevo Testamento. Romanos 1:17, ¿no? Dice lo siguiente, Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, donde se enfatiza al justo, a la justificación. ¿Qué es la justificación? Que Dios nos ve como justos, a pesar de que no somos justos, nos ve como justos a través de Jesucristo, nos ve como justos. Y aquí en Romanos 1:17 el énfasis es en la justificación. Mas el justo por la fe vivirá. Aquí Pablo está haciendo una referencia a que los justificados, los que son justificados, van a vivir por fe, ¿no? No van a claudicar, siempre van a tener fe, ¿no? Puede ser que esa fe a veces entre en duda, en lo que sea, pero nunca se va a perder, amados hermanos. En Gálatas 3:11 dice, ¿no? Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Aquí el justo por la fe vivirá no se refiere a los justificados, se refiere aquí a la ley, ¿no? La fe enfrente de la ley, ¿no? ¿Y qué quiere decir en Gálatas el mensaje claro que nos da? ¿No? Que nosotros no somos salvos por obedecer la ley, sino somos salvos por la fe. Excelente. Miren la aplicación que se está dando este versículo en uno, primero para los justificados, en otro por enfrente con la ley. En Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma, dice. Aquí el énfasis ya no es en fe. Miren, en Romanos, el énfasis, si nosotros vemos, para que ustedes entiendan, miran cómo se utiliza este versículo, un mensaje bien profundo, mas el justo por la fe vivirá. Cuando se habla de justo, Romanos hace énfasis en la justicia, en la justificación, ¿no? Gálatas hace énfasis en ¿qué? En la fe, ¿no? La fe frente a la ley. Este mismo versículo aplicado en 3 contextos. Y Hebreos hace énfasis, ¿dónde? En vivirá, ¿no? Por eso dice, más el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Donde se enfatiza vivirá, en el contexto de ¿qué? De la práctica y la santificación. Es decir, aquella persona que vive la fe, ¿no? La practica, crece en santificación, es eso, ¿no? Este mismo versículo, miren cómo es interpretado de 3, sin perder su contexto, nada, ¿no? De 3 maneras diferentes en cuanto, ¿no? A la justicia, a la fe y a la vivencia de la justicia, ¿vale? ¿Sí? Es una parte central. Este verso realmente tiene mucha profundidad y mucho mensaje, ¿no? Este versículo que Dios le ha dicho a Habacuc, mas el justo por su fe vivirá, no es para tomarlo así tan a la ligera, ¿no? Sino que tiene una profundidad de aplicación y de interpretación que en el Nuevo Testamento se lo hace. Y aquí vemos algo bien importante que ya lo hemos comentado en nuestros estudios bíblicos, ¿no? Si bien la Biblia ha sido escrita a judíos, a Habacuc, ¿no? Miren cómo encuentra su aplicación para nosotros, ¿no? El A y el para nosotros, ¿no? Esto es para nosotros, amados, el justo por la fe. ¿Y qué le está diciendo Dios a Habacuc?
ya muy bien me has criticado de los caldeos, todo que son crueles, todo, pero yo te estoy prometiendo algo, te estoy diciendo. Todos los justos van a tener su tratamiento, van a vivir como justos y van a tener una restauración futura. Eso te estoy prometiendo, te estoy diciendo. Así que cosa me estás cuestionando tú a mí, ¿no ves? En cierta forma me está diciendo Dios eso. El justo por la fe va a vivir. Aquí no te preocupes de que si es caldeo. El caldeo no es justo, ¿eh? Va a tener su castigo, pero el justo va a tener su premio, va a tener su recompensa en la vida eterna. Está diciendo claramente el Señor a Habacuc, está diciendo. Por tanto, ante toda esta respuesta, pues en el capítulo 3, Habacuc, ¿no? Dice, caramba, qué equivocado yo estaba, ¿no? En realidad, ¿no? Lo que debe suceder conmigo es que yo debo confiar en el Señor, confiar en Él, la confianza, ¿no? ¿En qué debo confiar? En su poder y a pesar de cualquier cosa. Y el capítulo 3 es una hermosa oración, un cántico, ¿no? Un cántico, ¿no? Si ustedes ya con calma en su casa van a leer al libro de Habacuc, denle unos 15 minutitos, basta para leer el libro, con lo que ya hemos explicado ahora seguramente lo van a comprender mejor. Y lean el capítulo 3, es una oración, es un cántico. Así como hemos hablado de los 3 cánticos en una prédica, ¿no? Del Señor que se hicieron en Lucas, ¿no? De los 3 cánticos al Señor, el cántico de María, el cántico de ¿cómo se llamaba? El que esperaba la llegada del Mesías, no me acuerdo el nombre, ¿no? Simeón, exacto, ¿no? Y sus cánticos de ellos, ¿no? Pues aquí Habacuc le canta al Señor. Y resalta 2 cosas que a mí me parecen importantes, ¿no? Primero, su poder. Confianza, Habacuc muestra confianza en el poder de Dios. Y le dice en el capítulo 3, versículo 1 y 2. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionotis. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos haz a conocer, en la ira acuérdate de la misericordia. Miren, Habacuc apela a Dios para que actúe y no guarde silencio en favor de su pueblo. Apela, ¿no? Habacuc ora. Él ha oído de los tratos del Señor con los enemigos, con Caldeo, ¿sí? De su pueblo. Ahora le pide que avive su obra castigando a los enemigos y salvando a su pueblo. Ahora, Habacuc cambia el discurso, ¿no? Ahora, ya que has elegido al pueblo caldeo, que es cruel o lo que sea, ahora también castigarás a los caldeos y salvarás a mi pueblo. Entonces, miren, ¿no? Cómo cambió el discurso, ¿no? ¿Sí? Entonces, así, esta es una visión espléndida de la manifestación de Dios en todo esto, ¿no? Lo que Habacuc le ora al Señor y muestra su poder. Habacuc presenta a Dios marchando contra sus enemigos, ¿no? Aplastándolos con su poder, triunfando gloriosamente. Hace algunas alusiones frecuentes a los castigos pasados que el Señor infligió sobre los enemigos de Israel, a las plagas de Israel, de Egipto, ¿no? Todo eso hace alusión a todo eso ¿no? En el momento del Éxodo, todo eso hace alusión, todo eso, tu poder, ¿no? Dios es poderoso, ¿no? Todos los países que se opusieron a Israel fueron castigados y todavía van a ser castigados porque va a haber un juicio a las naciones, ¿no? Y todas las naciones que Josué tuvo que expulsar de la tierra de Canaán, que eran impíos, también van a ser castigados. En esta primera parte de la oración, hasta el verso 15, se ve la gloria y el resplandor de Dios, su poder en los cielos y en la tierra, ¿no? El poder de Dios se muestra manifestado en ríos, en mares, en los montes. Dios utiliza su propia creación para emitir bonanza y para emitir juicio. Puede castigar con una inundación, en un río, por ejemplo.
puede castigar con un volcán que sale de un monte, ¿no? O sea, Dios puede utilizar en su poder lo que quiera de su creación. Y esta parte de la oración justamente nos habla de esa parte, ¿no? Entonces, nosotros, amados hermanos, miren, aquí hay otro ejemplo maravilloso de lo que ha sucedido, ¿no? En un momento determinado Habacuc dudó, pero cuando se dio cuenta de la respuesta de Dios, ¿qué hizo? Se arrodilló y oró. Y eso es algo que nosotros debemos hacer, amados hermanos, orar. Mi pregunta que les hago, amados hermanos, ¿cuánto oran ustedes? ¿Cuánto oramos? Yo mismo me hago la pregunta. ¿Cuánto nos comunicamos con Dios? Y orar a Dios es recordar dos cosas. Es recordar que Dios no está en silencio. Y que me va a responder. No sé cómo, pero me va a responder. Tal vez no lo comprenda, me va a responder. Dios no está en silencio. Y segundo, que Dios tiene el poder y el control para responder a cualquier necesidad, cualquier circunstancia que me esté afligiendo. No lo responderá de la manera que yo quiera. Él va a responder de acuerdo a su plan perfecto, de acuerdo a sus propios pensamientos, que son más altos que los míos. No, vamos hermano. Oración. Miren cómo oró Habacuc. Oró por el poder de Dios. ¿Cómo podemos acceder al poder de Dios? Por la oración, a los hermanos. A ese poder que se manifiesta en nosotros. Cuando Dios se manifiesta en nosotros, manifiesta su gloria. Manifiesta su gloria. Entonces, ¿queremos recibir la gloria de Dios? Oremos. Oremos. Aunque parece que Dios está en silencio y no nos responde, dejémoslo a Él. Y en silencio, Dios no me responde. El otro día un amigo que vino, y bueno, con sus problemas, ¿no? Y me decía así, ya le he pedido a tu Dios, me decía, a tu Dios, me decía. Así me dijo, ¿no? Y no me responde. No pasa nada, esa era así. Triste. No conocemos a Dios. Eso yo le he dicho. Es que el problema es que no lo conocemos. Dios nos responde con un megáfono y te dice, oye Arturo, bueno, ahora sí te toca. Sí, no, sí, te voy a responder. No responde Dios de esa manera. Y tiene su manera de responder, mucho más sabia, mucho más elevada, mucho más alta que nosotros, no simples mortales que estamos ahí esperando que Dios haga un tris así y nos dé una respuesta, la oración. Y segundo, en el verso 17 del capítulo 3, Habacuc dice esto, que realmente es bien interesante. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, yo seguiré confiando en ti. A pesar de, ¿no? A pesar de todas las pruebas y sufrimientos que el profeta Habacuc y su pueblo tuviesen que soportar como resultado de la invasión babilónica, porque los babilonios iban a venir, los iban a invadir, con todo eso tienen que alegrarse en Jehová y se gozarán en el Dios de su salvación. Pues nosotros no debemos expresar, así como Habacuc, amados hermanos, expresar confianza y seguridad en el Señor, de que Él no está en silencio, ¿no? Ahí en la canción, en una de las canciones que cantábamos al inicio, siempre estás obrando, dice. Aunque tú no parezcas en escenario, ¿no? Siempre estás obrando, siempre estás haciendo, ¿no? Él no está calladito, Él no está quieto. En realidad Dios nunca está quieto, ¿sí? Siempre está obrando en el propósito final de dar bienaventuranza a su creación, que esa creación lo ha creado con amor, no lo ha creado como para desecharla,
¿no? Nosotros nos hemos desechado en la caída, en el pecado, ¿no? Entonces, yo sé que esto es difícil, que apelemos a la alegría y gozo en la adversidad, ¿no? Y nos refugiemos en el regazo de la confianza, y que es el regazo de Dios, ¿no? A pesar de todas las circunstancias. Muchas veces podemos tener desesperanza grande, ¿no? Todos nos desesperamos. Yo, tú, él nos desesperamos muchas veces. Te vienen tus crisis de desesperanza en un momento difícil que estás pasando. Pero, como dice la palabra, ¿no? Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, ¿no? ¿Sí? Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, nos dice el Señor Jesucristo, ¿no? En este mundo, amados hermanos, que vamos viviendo, los hombres tuercen la verdad, los hombres obran de manera injusta, pero nosotros debemos de dejar de mirar a los hombres, debemos de mirar a Cristo, ¿no? Él es nuestra entereza, ¿no? Él es nuestra fuerza, vestirnos de la coraza de justicia cada día, de la verdad, y vestirse de la verdad es vestirse de Cristo, ¿no? ¿Sí? Y enfrentar al mundo con la verdad, con el Evangelio, ¿vale? En el mundo tendréis aflicción, pero no desesperéis, dice Cristo, yo he vencido al mundo. Yo he vencido, Él ha vencido al mundo por ti, por mí, se ha vencido al mundo, por sus hijos, por los que han creído en Él, ¿no? Entonces, amados hermanos, esa es nuestra esperanza eterna en Él, ¿no? Y Habacuc lo mostró de esa forma, la confianza en Dios. Conclusión. Te muestro 4 conclusiones. Primero, Dios nunca está en silencio. Él está obrando más allá de tu horizonte. Tú estás mirando aquí, Él ya ha mirado allá. Tú no puedes decir que Dios está en silencio como Habacuc, decir, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Sí, en nuestro clamor va a salir expresiones como esas. De acuerdo, amados hermanos, nuestro clamor. Pero en el fondo sabemos que no es así, que Dios te está escuchando. Siempre da una respuesta, tal vez no la respuesta que tú esperabas. Dios no responde a nuestros deseos, responde a nuestras necesidades. Y la respuesta muchas veces no te convence a ti, bueno, porque yo quería un crucero y mira lo que me ha dado, un viaje en bote al Titicaca, no sé, ¿no ven? Por ahí nosotros queríamos el crucero, ¿no ves? No es así, ¿no? Él ve lo que tú necesitas. Segundo, Dios es soberano y aunque no lo entiendas, Él tiene el control, ¿no? Sobre todo lo que sucede en el universo, ¿no? Siempre digo esta frase: si yo tuviera un poquito de control sobre mi vida, estoy perdido, ¿no? Estoy perdido. Si la salvación dependiera de mí, estoy perdido. Es Dios. Y no sé por qué, no tengo la menor idea, por qué nos elige, por qué te ha elegido a ti, por qué sí. No tengo la menor idea y no soy quien para cuestionar eso. Yo solo sé que Él es soberano. Él es el que tiene toda la autoridad y todo el poder y todo el control. Yo no podría confiar en un Dios que ha perdido el control del átomo del universo. Difícil. Ese átomo se puede descalabrar y forma una vorágine de cosas y Dios de pronto pierde el control. No creo que sea así. Dios no pierde el control. Si no, no sería Dios. Si no, yo no confiaría en Dios, pues si algo no tendrá. Ahora, ¿cómo hace Dios? Miren qué maravilloso y qué sabio es para respetar nuestra libre voluntad y hacernos ver que nosotros elegimos, cómo elegimos las cosas, todo. Nos da esa responsabilidad, pero siempre dentro de su soberanía y control. Nunca va a perder eso. Tercero, hoy quizás no comprendas lo que estás viviendo, que tu oración no sea escuchada, pero ten la seguridad de que Dios está atento a todo lo que sucede. No entiendo,
¿no? ¿Qué pasa con Bolivia? No entiendo a veces qué pasa conmigo mismo en muchas situaciones. Dios es incomprensible en muchas cosas. Pero Él se ha dado a conocer y me ha dicho, ten fe. El justo por la fe vivirá, he dicho. Así que, sé justo, porque Él mismo te ha dado la posibilidad de justificarte, de verte como justo. Él te ve como justo a partir de Cristo. Entonces vive como justo. No simplemente digas soy justo, sino vive como justo. Da fruto en tu vida, ¿no? Fruto. No digas soy cristiano de nombre solamente, sino demos fruto en la vida. Y hay formas de dar fruto. La Biblia nos enseña. Cuarto, Habacuc miró hacia adelante. Nosotros miramos atrás, miramos a dónde, a la cruz. No es que miramos nuestro pasado, estamos mirando la cruz, ¿no? Habacuc le dijo, mira la visión. Nosotros para llegar a la visión primero tenemos que mirar a dónde, a la cruz. Primero tenemos que mirar a la cruz, ¿no? Entonces, esas reflexiones nos podemos llevar a casa y terminamos con esto. Un verdadero cristiano es aquel que reclama y ora por la injusticia, sabiendo que Dios nunca está en silencio y que responderá de acuerdo a su voluntad a perfecto. Es el que siempre vamos a clamar, vamos a orar. Un cristiano que me diga soy cristiano y no ora, no clama, no es cristiano. Perdónenme, no es cristiano. ¿No? Tenemos que clamar, tenemos que orar. Esa es la forma de dependencia que tenemos. Y saber que Él nunca está en silencio, nunca nos va a ignorar, al contrario, nos va a atender, nos va a responder de acuerdo a lo que Él quiere, a lo que Él ve, que es con seguridad, es lo mejor para ti, no es lo mejor para mí, sino para ti. Dios ve tus necesidades más allá de lo que vemos nosotros, más allá de lo que vemos. Bien, amados hermanos, espero que este mensaje nos bendiga, que nos llegue al corazón. Tenemos mucho que reflexionar en la semana, ¿no? Un favorcito, cantaremos un Happy Birthday a Mijail, que ha cumplido años, sí, y que teníamos que cantar el otro domingo y nos hemos olvidado. A Mijail, que ha cumplido 15 años.